Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noches Bienvenidos a esta sesión y eh, gracias. denominada Tips para una adecuada exploración neurológica. Emergencias médicas de Chiapas, formando expertos. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos. Esta sesión tiene el objetivo de hacer un repaso con ustedes de de la exploración neurológica que a veces hacemos, a veces medio hacemos, y poder diferenciar qué tipo de exploración neurológica vamos a realizar en un paciente grave y qué otros elementos podemos utilizar cuando ya estabilizamos a ese paciente grave o cuando el paciente que estamos atendiendo pues está estable de entrada, ¿no? Y los objetivos de este tema pues son el primero, que ustedes aprendan los pasos básicos de la exploración neurológica que podemos realizar en todo paciente. Asimismo, saber qué traducen algunas alteraciones encontradas durante la exploración física y también reconocer cuáles son algunas alteraciones neurológicas que nos deben poner en alerta al atender a un paciente. Entonces, pues bueno, es importante que nosotros sepamos que la exploración neurológica es una herramienta clínica muy importante que nosotros podemos aplicar durante nuestra atención médica y que esta exploración o esta herramienta clínica nos ayuda a interpretar incluso mejor algunos estudios de imagen o algunos estudios paraclínicos. Bueno, ok. Bien. Para la exploración neurológica, como casi todo lo que hacemos en urgencia, se requiere de un orden, se requiere de práctica y también se requiere de más práctica. Pues no estamos tan habituados a estar haciendo una exploración neurológica completa. A veces quedamos limitados al Glasgow y a las pupilas, que son muy importantes, sobre todo si el paciente está grave, sobre todo en la parte de la evaluación primaria del paciente. Y entonces, precisamente, nosotros podemos dividir la evaluación de un paciente en una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Esta situación aplica cuando se trata, sobre todo, de un paciente grave o de un paciente inestable. Cuando nosotros hacemos la evaluación primaria, la exploración neurológica no puede ser tan minuciosa, no puede ser tan detallada, porque la mayoría de las veces hay algo más urgente sobre lo cual tenemos que intervenir, como, no sé, poner algún vasopresor, hacer manejo avanzado de la vía aérea, etcétera. Entonces, en la evaluación primaria, nosotros ya sabemos que comprende la A de vía aérea, de la buena o la permeabilidad de la vía aérea, la B de una buena ventilación, la C de circulación, que implica monitorizar al paciente, canalizarlo, tomarle muestras de laboratorios, la D, que aquí es donde entra el déficit neurológico, y es en esta D en donde nosotros evaluamos el Glasgow del paciente, evaluamos alteraciones pupilares. También desde aquí nosotros ya podemos determinar ciertos datos durante la inspección del paciente y también evaluamos la glucometría del paciente. La glucometría la podemos evaluar en C, cuando canalizamos y tomamos una gotita de esa sangre para hacerle esa glucometría, o si en C nos olvidamos, bueno, en D podemos tomar esta glucometría, puesto que un estado de hipoglucemia puede condicionar un deterioro neurológico importante, que incluso nos pueda confundir con otros padecimientos. Entonces, durante la evaluación primaria, pues la exploración neurológica va a tener que limitarse a estos 4 puntos: Glasgow, pupilas, inspección y la glucometría. Sin embargo, cuando nosotros logramos estabilizar al paciente y su vía aérea no está corriendo riesgo, mi paciente tiene una buena ventilación, mi paciente tiene una frecuencia cardíaca adecuada, una presión arterial adecuada, yo ya hice las intervenciones necesarias para estabilizar A, B y C,
Asimismo, ya hice una evaluación rápida de D y de E, que es exponer al paciente y revisarlo, controlar la temperatura. Entonces, yo puedo pasar a la evaluación secundaria. Y entonces aquí, en la evaluación secundaria, es en el punto en el cual nosotros podemos hacer una exploración un poquito más detallada, un poquito más minuciosa. Y resulta que la exploración neurológica implica la evaluación de las funciones mentales, que a veces denominamos funciones mentales superiores, y que realmente no hay funciones mentales inferiores. El término correcto, pues, es funciones mentales. Son funciones mentales corticales, entonces puede quedar simplemente como funciones mentales. Lo otro que tenemos que evaluar son los nervios craneales, a los que a veces también denominamos pares craneales. Y bueno, el olfatorio, por ejemplo, no son dos, solamente es uno. Entonces, el término correcto quizá pudiera ser mejor nervios craneales, ¿no? También la evaluación del sistema motor, la evaluación del sistema sensitivo, la evaluación de la función cerebelosa, la evaluación de movimientos anormales, la evaluación de signos meningios, la evaluación de la marcha y la evaluación del sistema nervioso autónomo. Entonces, seguramente no todos los pacientes es indispensable que reciban una exploración tan extensa, sobre todo cuando nuestro paciente está en un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer hincapié en los recuadros azules y quizá en un paciente hospitalizado en urgencias o en piso, es un poco más complicado hacer evaluación de la marcha, probablemente en comparación a un paciente que está siendo valorado en consulta externa, ¿no? Entonces, para los pacientes que están hospitalizados, vamos a tratar de hacer evaluación de estos puntos. Repito, funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, sistema sensitivo, función cerebelosa, signos meningios y evaluación del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas y vamos a ver en qué consisten. Esta evaluación primaria, entonces, se va a limitar a esto. Vamos a comenzar ahorita a describir qué alteraciones o qué nos debe interesar cuando yo exploro a mi paciente en la parte de la evaluación primaria. Entonces, vamos a hablar de estos 4 puntos y posteriormente hablaremos de los siguientes. Entonces, la escala de coma de Glasgow es una escala que, bueno, hemos escuchado muchas veces, ya nos la sabemos de memoria, o a veces, si no estamos habituados a estarla realizando, de repente, pues sí se nos olvida, ¿no? Y es totalmente válido sacar mi escala. Hay calculadoras médicas que tenemos, o nuestros apuntes, o nuestras notas ahí en el celular o en la tablet. Y bueno, recordar cuáles son estos puntos para que yo pueda determinar si mi paciente tiene alguna alteración. Entonces, de manera rápida, la escala de coma de Glasgow tiene un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 3. La evaluación de la respuesta ocular, su máximo son 4 puntos. Entonces, yo siempre lo recuerdo como de menos a más: 4, 5 y 6. Ocular 4, verbal 5 y motor 6. Entonces, yo ya sé que vale 4, 5 y 6 lo máximo. Y la apertura ocular espontánea, yo llego, valoro a mi paciente y mi paciente está con los ojos abiertos, me está mirando. Entonces, ahí en automático tiene una apertura ocular espontánea, pues tiene 4 puntos, que es el puntaje máximo. Mi paciente está con los ojos cerrados, pero cuando yo le digo su nombre, Mariana, abre los ojos, tiene una respuesta de 3. Mi paciente le hablo y no abre los ojos, pero tengo que aplicar un estímulo nociceptivo, y al aplicar ese estímulo nociceptivo tengo apertura ocular. Entonces aquí pues ya son 2 puntos. Y en el caso de que a pesar de ese estímulo nociceptivo yo no tenga ninguna respuesta ocular, no abre los ojos, le estaría denominando o le estaría aplicando en ese momento un punto. En cuanto a la respuesta verbal, pues bueno, ya sabemos que si yo tengo una conversación y mi paciente me contesta totalmente orientado, pues tiene un puntaje máximo de 5 puntos, pero si me contesta un poco confundido, pues ese puntaje tendrá que ser de 4.
Si está totalmente incoherente o inapropiado, serán 3 puntos. Si mi paciente no establece ningún tipo de conversación y al yo aplicarle un estímulo nociceptivo, ese paciente se queja, balbucea, emite algunos sonidos, pero no logra articular como tal palabras, entonces ese paciente tiene 2 puntos. Si no existe ningún tipo de sonido, pues la respuesta será mínima de 1 punto. Ninguna respuesta, ¿no? En el caso de la respuesta motriz, pues que yo encuentre a mi paciente movilizando las extremidades, tiene una movilización espontánea o bien no se está moviendo, pero yo le pido que eleve un brazo, eleve el otro y obedece órdenes, pues son 6 puntos. Si mi paciente no obedece órdenes y yo al aplicar un estímulo nociceptivo percibo que mi paciente trata de quitar mi mano o localiza el sitio en donde yo estoy aplicando el estímulo nociceptivo, entonces ese paciente tendrá una respuesta de 5 puntos porque localiza el dolor. Si al aplicar ese mismo estímulo mi paciente en lugar de localizar únicamente hace un movimiento como de retiro, entonces tendrá 4 puntos. Si al aplicar el estímulo nociceptivo presenta una flexión anómala, que es a lo que denominamos también como decorticación, mi paciente tendrá 3 puntos. Pero si al estímulo nociceptivo presenta una hiperextensión de las extremidades superiores e incluso las inferiores, se hiperextiende todo, a eso es a lo que conocemos como descerebración, tendría 2 puntos. Si mi paciente no tiene ninguna respuesta motora, pues tendrá únicamente 1 punto. Entonces, no hay Glasgow de 0, ¿verdad? El Glasgow mínimo es de 3 puntos. Entonces, en forma de chiste, pues yo les digo, pues casi un muerto tiene un Glasgow de 3. Entonces, aquí, para recordar, 3 puntos es lo mínimo y 15 lo máximo. Y bueno, pareciera esto ser muy básico, pero de repente cuando estamos haciendo la exploración, pues a veces no lo hacemos o no, lo dejamos pasar, ¿no? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, en un paciente con un trauma craneoencefálico, esta simple escala de coma de Glasgow nos permite clasificar la severidad. La OMS nos dice que un TCE leve es aquel paciente que presenta un Glasgow entre 13 y 15. Un moderado, pues es el paciente que presenta de 9 a 12 y un paciente con un TCE severo es el que tiene 8 o menos. Y no solamente se limita a esto, en el paciente con TCE, Glasgow nos sirve para pacientes con encefalopatía metabólica. Es una escala que originalmente se hizo con fines de atención de pacientes de trauma, pero que se puede utilizar para cualquier déficit neurológico, puede ser ocasionado por una enfermedad vascular cerebral, puede ser ocasionada por una neuroinfección, puede ser ocasionada por una hiponatremia, por una hipoglucemia, o sea, por cualquier tipo de déficit neurológico. Y vamos a ver más adelante que esta escala de coma de Glasgow es pues maravillosa porque incluye varias cosas de las funciones mentales que vamos a ver más adelante. Otra cosa importante, pues es que el Glasgow nos da una pauta con seguridad de poder decir, este paciente lo tengo que intubar porque tiene Glasgow de 8 o menos. Entonces, a veces titubeamos, veo mal al paciente, pero no estoy muy segura de intubarlo o no, porque se ve medio mal, pero si yo le saco la escala de coma de Glasgow y tengo 7 puntos, pues tengo toda la justificación médica de hacer esa intubación, a pesar de que ese paciente pues no tenga datos de dificultad respiratoria y sea simplemente por deterioro neurológico y el riesgo de que ese paciente se pueda broncoaspirar. Es importante que en los pacientes que ingresan con déficit neurológico, nosotros estemos vigilando ese Glasgow. Ese Glasgow puede fluctuar en un turno, es decir, pudo haber llegado conmigo con un TCE, con un Glasgow de 14, y yo lo catalogué como leve, pero a las 2 horas puede tener ese paciente ya un Glasgow de 11, y si yo no estoy pendiente de su evolución, no me voy a percatar de que probablemente ese paciente pues tiene un hematoma que está creciendo o no sé, el contexto de un EBC. Es importante que nosotros ante la presencia de un paciente con déficit neurológico estemos reevaluando con relativa frecuencia en nuestro turno, ¿no? Para determinar en qué momento pues la situación se está agravando o en qué momento de no necesitar intubación ya la necesite. Entonces,
Es una escala que suena mucho y que pues realmente tiene muchísima utilidad. Otro punto que platicábamos que se debe evaluar durante la evaluación primaria son las pupilas. Las pupilas, pues bueno, ya sabemos que tienen que estar del mismo tamaño, que deben responder a la luz. Al ratito vamos a hablar de pares de nervios craneales. Y bueno, un tip aquí sería el hecho de que nosotros al encontrar anisocoria en un paciente, esta anisocoria puede estarnos reflejando, obviamente hay que considerar el contexto clínico del paciente. Si, por ejemplo, es un paciente que llegó con un déficit neurológico súbito, el paciente estaba bien y de repente presentó cefalea y al explorar las pupilas tiene anisocoria, pues yo lo primero que pienso ante esta alteración, sin ningún trauma, pues es en un accidente cerebrovascular, seguramente en una hemorragia intracraneal que está afectando. Y aquí como tip es que el ojo mira a la lesión. Esto del ojo mira a la lesión se refiere a que la parte que tenga midriasis es el hemisferio que está afectado y que si estoy pensando en un EBC, pues quiere decir que la hemorragia está, en este caso, pues en el ojo derecho, en el hemisferio derecho, ¿no? Entonces aquí es muy importante. Si el contexto fuera de un paciente que tuvo un accidente, un trauma cráneoencefálico, pues entonces yo pensaría en un hematoma, tal vez un hematoma subdural, un hematoma epidural, que está afectando también el hemisferio derecho o del lado derecho y por eso la midriasis está del lado derecho. Entonces, por eso pongo aquí, el ojo mira a la lesión. Ahora, si se trata de un paciente que tiene fiebre, que tiene cefalea, que tiene, no sé, una semana de evolución y yo encuentro esta alteración pupilar, pues yo incluso podría estar pensando que este paciente tiene datos de una neuroinfección, pues yo podría decir por esta simple alteración de las pupilas que puede tratarse de un absceso cerebral que está, en este caso, en el hemisferio derecho. Entonces, yo, junto con la evolución del paciente, el cuadro clínico y todo, puedo empezar a hacer como diagnósticos diferenciales y yo todavía no tengo una tomografía, ¿no? Ahora, si se trata de un paciente que ha estado con episodios de cefalea crónica, lleva meses con cefalea, un déficit neurológico progresivo, no sé, incluso hemiparesia y encuentro esta alteración pupilar, pues puedo pensar que se trata de una tumoración intracraneal. Entonces, aquí todavía no tengo tomografía, pero esta alteración de las pupilas ya me pudo orientar a la posible causa. Ahora, si yo encuentro a un paciente con las pupilas mióticas, tenemos diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo observe a un paciente con, aquí se me fue la imagen, bueno, ahorita la pongo, en cabeza de alfiler se les llama, ahorita van a ver la imagen, es una miosis, lo más pequeñito que ustedes se puedan imaginar de las pupilas, y entonces el paciente que tiene las pupilas con estas características, pues nada más de ver las pupilas, yo podría sospechar en una intoxicación por opioides. Ajá. La intoxicación o el toxíndrome opioide se compone o puede presentarse en forma de una tríada, que son pupilas mióticas en cabeza de alfiler, además de depresión respiratoria y depresión neurológica, ¿no? El paciente está muy dormido, el paciente está con las pupilas mióticas y el paciente tiene bradipnea o tiene un esfuerzo respiratorio débil. Entonces, esta situación de la miosis también puede deberse a una hemorragia pontina, una hemorragia a nivel del puente. Y repito, pues aquí no tenemos tomografía y simplemente estas alteraciones pupilares ya me pueden estar orientando. Obviamente hay muchas otras causas que pueden producir anisocoria, hay otras causas que pueden producir miosis, pero bueno, quise poner aquí como lo que más probablemente podríamos encontrar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Vamos bien. Vamos bien, excelente. Ok, como mnemotecnia, nosotros podemos también recordar que otras causas de miosis
son el hecho de que el paciente haya tenido una intoxicación, no solamente por opioides. Opioides es quizá la más, aquí está la imagen de cabeza de alfiler que les decía, estas pupilas tan chiquititas. Y otras causas pueden ser la intoxicación por organofosforados. ¿Alguno de ustedes recuerda algún medicamento organofosforado? El Paraquat, doctora. Paraquat, casi el primo del Paraquat. Paraquat es y Diquat son bipiridilos. Organofosforado es con el que bañamos a los perros, Asuntol, el spray ese Baigón, y también, bueno, esos son como los dos más conocidos, ¿no? Hay otros. Paraquat y Diquat son bipiridilos. Gracias. En el caso de la intoxicación también por clonidina, intoxicación también por fenciclidina, que es una sustancia parecida a la ketamina o derivado de la ketamina, también pilocarpina, también pues un toxíndrome colinérgico, que un toxíndrome colinérgico puede estar condicionado por, bueno, después vamos a dar un tema de toxíndromes. Ya aquí voy a promocionarlo de una vez. Pero bueno, entonces también saber que una intoxicación puede estar asociada a unas pupilas mióticas. Y también con la midriasis puede deberse a una intoxicación, pero también puede tener otros orígenes, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con un déficit neurológico progresivo, con unas pupilas midriáticas que no responden, además de eso, ausencia de reflejo corneal, de reflejo palpebral, de reflejo tusígeno, de oculocefálicos, de apnea. Entonces, con esas pupilotas nosotros podríamos pensar que el paciente está manifestando datos o que puede ya estar comenzando con datos de muerte cerebral. ¿Qué otras intoxicaciones nos pueden producir midriasis? Bueno, quizá la más representativa sean los simpaticomiméticos, ¿no? La cocaína, las anfetaminas, todas estas nos pueden producir midriasis. La atropina, hay algunas gotas que se ponen cuando el paciente va a ser explorado por un oftalmólogo o va a ser intervenido por alguna cirugía oftalmológica, entonces tienen que dilatar las pupilas. Y aquí como tip, les voy a decir que la A de atropina, les debe recordar que cualquier sustancia que produzca un toxíndrome anticolinérgico puede producir midriasis. ¿Quiénes pueden producir un toxíndrome anticolinérgico? Todos los antis, como son los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos y algunos otros antis, ¿no? Entonces, puede tratarse de una intoxicación, incluso el alcohol también puede producir algo de midriasis, aunque no es una midriasis tan extensa y responde algo a la luz, ¿no? Entonces, aquí las pupilas, pues bueno, repitiendo, nos pueden hablar de una intoxicación, nos pueden hablar de un paciente que si tiene además pérdida de otros reflejos de tallo, ya nos lleva a pensar que este paciente puede estar comenzando con datos de una muerte cerebral. Ahora, decíamos la inspección. En la inspección, desde que yo me acerco a mi paciente para revisarlo, señora, ¿cómo está? Yo desde ahí puedo observar si mi paciente tiene quizá algún tipo de asimetría facial. Y aquí vamos a ver también al ratito en nervios de cráneo, nervios craneales, esto, pero bueno, hacer la diferencia entre una parálisis facial central y una parálisis periférica es importante porque pues una central nos dice que ese paciente necesita una tomografía rápido porque puede estar teniendo un EBC, una enfermedad vascular cerebral, y que si está dentro del periodo de 3 a 4 horas y media, ese paciente pueda trombolizarse y pueda beneficiarse de este medicamento y quedar sin ninguna secuela. En comparación al paciente con una parálisis facial periférica, que pues bueno, no nos surge tanto, no nos preocupa tanto, digamos, porque pues el pronóstico es mejor en este caso, ¿no?
¿Cuál sería la diferencia entre una parálisis facial central y una periférica? Pues que la parálisis central va a preservar el movimiento de la frente y de las cejas y va a preservar esa habilidad para abrir y cerrar los ojos. A diferencia del paciente con una parálisis facial periférica, que pierde los movimientos de la frente. Aquí la frente, si ustedes observan, está aplanada. Esos surquitos que tenemos de expresión los pierde y entonces puede tener inhabilidad o insuficiencia o incapacidad más bien para cerrar los ojos y puede tener cierto grado de ptosis palpebral, ¿no? Entonces, esta es una diferencia importante entre una parálisis facial central, que nos debe hacer correr y tomar una tomografía, contra una parálisis facial periférica, y esto es desde la simple inspección, ¿no? ¿Qué otras cosas debemos evaluar o podemos nosotros ya ir interpretando desde que me acerco, señor, cómo está? Pues alguna herida, si es un trauma craneoencefálico, a veces tienen exposición de masa encefálica, tienen heridas o es evidente que tienen un hundimiento, tienen salida de líquido, que puedo pensar que es líquido cefalorraquídeo, o tiene una equimosis periorbitaria, o también llamadas ojos de mapache, que me sugieren, ojo, yo aquí no tengo tomografía, pero ver esa equimosis periorbitaria me hace pensar que este paciente puede tener una fractura de piso anterior. Entonces, estos son datos que yo puedo captar desde la inspección del paciente. Realmente no tengo todavía ningún estudio, todavía no estoy haciendo como una exploración minuciosa de ver atrás de las orejas, de revisar, de palpar. Esta es una simple inspección de cuando yo estoy haciendo la evaluación de mi paciente. Recordemos que aquí estamos en el apartado de la evaluación primaria, ¿no? Ya evalué A, B, C y estoy en la D, en donde dijimos que en D de la evaluación primaria voy a evaluar Glasgow, voy a evaluar pupilas, voy a ver a la inspección qué alteraciones encuentro, sin perder tanto tiempo, digamos, porque esa exploración ya más minuciosa la voy a realizar durante la evaluación secundaria, es decir, cuando mi paciente ya está estable, lo tengo con signos vitales bien, no se está broncoaspirando, no está chocado, y entonces ahí ya puedo proceder a la evaluación secundaria, ¿no? La última parte de la evaluación primaria, pues sería evaluar la glucometría de nuestro paciente, porque si viene con déficit neurológico, pues puedo estar confundiendo a mi paciente con un EBC, con una hipoglucemia, ¿no? Y el paciente con EBC puede estar disártrico y el de hipoglucemia también. Entonces, siempre que yo vea a un paciente con déficit neurológico, debo estar muy pendiente de su glucometría. Y bueno, recordar que vamos a denominar hipoglucemia a una cifra de glucosa menor de 70 miligramos por decilitro, sobre todo en diabéticos, y menor de 50 miligramos por decilitro en el resto de la población. ¿Por qué la hipoglucemia en la D de déficit neurológico? Pues bueno, porque la hipoglucemia tiene manifestaciones simpáticas y tiene manifestaciones neurológicas o manifestaciones que se les llaman de neuroglucopenia, ¿no? Que van desde la visión borrosa, alteraciones del nivel de conciencia, alteraciones del habla, y resulta que hasta tenemos fases de la hipoglucemia o etapas de la neuroglucopenia en un paciente. Cuando tenemos a un paciente que está somnoliento, con hipoglucemia, somnoliento, diaforético y tembloroso, como tal vez alguno de ustedes, a ver, voy a ver las cámaras, si no, alguno está en fase cortical, ¿ya cenaron? ¿Tienen cafecito? No los puedo ver, algunos no ponen sus cámaras. No importa. Entonces, en la fase cortical, pues bueno, si yo encuentro un paciente con hipoglucemia y está solo somnoliento, diaforético y así tembloroso, pues yo puedo decir que este paciente está en una fase cortical. En la fase subcortical o diencefálica, aquí el paciente ya presenta pérdida del conocimiento y puede tener algunos movimientos primitivos de succión, de gesticulación o de prensión. Y bueno, esto de verse
a una etapa subcortical de la hipoglucemia. También tenemos una fase que se llama fase mesencefálica. En esta fase el paciente puede tener incluso desviación ocular, Babinski o espasmos tónicos. Si nosotros no logramos revertir esa hipoglucemia, nuestro paciente puede pasar a una etapa premiencefálica en donde puede tener espasmos extensores y al final, la última etapa sería la fase miencefálica en donde el paciente está en coma profundo, puede tener incluso bradicardia, puede tener una respiración superficial, puede tener miosis, con un reflejo pupilar muy disminuido o sin reflejo pupilar y corneal, atonía e hiporreflexia generalizada, ¿no? Y entonces, este cuadro clínico de hasta acá abajo puede confundirse con algún toxíndrome, con alguna intoxicación, o pensar que probablemente está bradicárdico, que está con déficit neurológico por la bradicardia, y pensar que tal vez, no sé, tuvo una crisis de Stock-Adams por la bradicardia y que por eso está así, ¿no? Entonces, esta diapo es para que ustedes conozcan o recuerden, si ya las conocían, que existen pues estas 5 fases de la neuroglucopenia. Entonces, por eso es importante que en la D de la evaluación primaria, aparte de Glasgow, pupilas, inspección, incluyamos la medición de la glucometría. ¿Hasta aquí vamos bien o alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿No se están durmiendo todavía? No, maestra, todo claro al momento. Bueno, si veo que están así medios calladones, les voy a preguntar, ¿eh? Les voy a aplicar la escala de Glasgow, dice Mike. Bueno, entonces, esta tablita fue de la segunda diapo que les puse, me parece, y entonces veíamos hace rato estos 4 puntos. Ahora vamos a pasar a definir un poquito más acerca de la evaluación secundaria. Repito, cuando yo comienzo mi evaluación secundaria o hago una exploración neurológica así más extensa, pues es porque mi paciente ya está estable, ¿verdad? Puedo tener el tiempo de hacer eso. Y bueno, podemos comenzar con la inspección. Hace ratito decíamos que esta equimosis periorbitaria, ¿qué nos traducía la equimosis periorbitaria en un paciente con TCE? Fractura de piso anterior. Fractura de piso anterior. Ok, fractura de piso anterior. Y para poder ver esta equimosis periorbitaria, pues no necesito ninguna maniobra especial de voltear al paciente o hacer algo que me lleve mucho tiempo, ¿verdad? Es nada más, por eso lo ponía desde la inspección de la evaluación primaria, pero bueno, ya que vamos a entrar así como en detalle en la evaluación secundaria, pues también buscar de manera intencionada estos datos, si yo no me percaté, no busqué. También evaluar, buscar si mi paciente tiene epistaxis, en paciente con, estos son para pacientes con trauma, ¿no? Epistaxis, si tiene salida de líquido cefalorraquídeo, y también ver si tiene equimosis retroauricular. Este signo que nos traduce equimosis retroauricular, al igual que la epistaxis y la rinorraquia, o la otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, o la otorragia, son sugestivas o nos obligan a descartar que este paciente tenga una fractura de piso medio, ¿ok? Entonces, estas nos obligan a descartar una fractura de piso medio. Y los invito a que cuando reciban a los pacientes con trauma, con TCE, les revisen atrás de las orejas y se van a encontrar algunas sorpresas. De repente no lo hacemos y cuando lo vemos hasta le tomamos foto, miren, así como aquí. Y bueno, clínicamente, pues esto es algo que yo estoy determinando. No tengo todavía la tomografía, pero con esto justifico o estoy un poquito más segura de que este paciente necesita una tomografía de cráneo. Otra cosa es que pacientes con estos hallazgos debo evitar colocar sondas nasogástricas y si necesita una sonda, debo elegir una sonda orogástrica en lugar de una nasogástrica por ese riesgo de que al introducir la sonda se pueda ir a la cavidad craneal en lugar de irse a la faringe, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cómo podríamos diferenciar
si tuviéramos salida de líquido transparente por la nariz, ¿cómo diferenciar si se trata de moco o si se trata de líquido cefalorraquídeo? Pues es como cuando se hace la punción lumbar para poder diferenciar los colores, ¿no? El color. Hay un método del color en donde tú puedes poner una gota generalmente está combinado con sangre y lo pones sobre un manto o un paño blanco y entonces se forma un doble halo. Pero un poquito más confiable que esto podría ser la medición de una glucometría, porque el moco no va a tener glucosa, pero el líquido cefalorraquídeo sí va a tener glucosa. Va a tener más o menos un 50 a un 60% de la glucometría capilar del paciente. Entonces, si ustedes ven salida de líquido, claro, a través de la nariz del paciente y piensan que es líquido cefalorraquídeo, tómenle un dextrostis, una glucometría a ese líquido y si sale con el 50 o 60% de la glucosa capilar, pues entonces ustedes dirían, no, pues este líquido sí es cefalorraquídeo, puede tener una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, este es otro tipo. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con eso? Entonces, si miden la glucosa y pues no sale nada, pues es moco. Y si sí sale, no sé, la glucosa central tiene 180, la glucosa capilar, perdón, tiene 180 y la glucosa de ese líquido transparente es pues 90, pues entonces con certeza ustedes pueden decir, no, pues entonces es líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las funciones mentales, decíamos que se llaman funciones mentales, que no tiene que ser funciones mentales superiores, porque no hay funciones mentales inferiores, solo hay funciones mentales. Entonces, tenemos el primero, que sería el estado de despierto. Y este estado de despierto evalúa, yo a través de esta evaluación voy a determinar, pues, si mi paciente está despierto, si está somnoliento, si mi paciente tiene estupor o si tiene coma. Y aquí hay algo interesante, que el estupor se puede clasificar en estupor superficial y estupor profundo. ¿Cómo puedo yo decir si es estupor superficial o profundo? Bueno, el paciente que está, al yo hacerle un estímulo nociceptivo, moviliza, localiza, retira, gesticula, tiene algún tipo de respuesta motora, se cataloga como estupor superficial. Pero si mi paciente no gesticula, no tiene ninguna alteración motora o ninguna respuesta motora, pero al aplicar ese estímulo se taquicardiza, se hipertensa, hay alguna modificación en el monitoreo de sus signos vitales, entonces se puede catalogar como un estupor profundo. Si mi paciente, a pesar de ese estímulo nociceptivo, no modifica la frecuencia cardíaca, ni se hipertensa, ni pasa nada, entonces yo puedo catalogar a ese paciente como un paciente que está en coma. ¿Okay? Entonces, el paciente en coma no va a tener respuesta a taquicardia, ni gesticular, ni nada, ¿no? Si tiene algún tipo de respuesta motora, se va a catalogar como estupor superficial. Si hay cambios en el monitor, como un estupor profundo, y si no hay ningún cambio, pues vamos a catalogar como coma. En cuanto a la atención, bueno, atención se refiere a que cuando yo estoy interrogando a mi paciente, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y está al pendiente de lo que yo le estoy diciendo o lo que yo le estoy haciendo, pues bueno, en ese momento yo puedo catalogar que mi paciente está atento, ¿ok? Si no hay, pues no está atento. Entonces, esto no tiene mucha complicación. En cuanto a la orientación, pues debemos interrogar esa orientación en el tiempo, en el lugar en el que se encuentra el paciente y en la persona, ¿no? En si sabe quién es, cómo se llama. Y esto, entonces, yo puedo decir que mi paciente está orientado en tiempo, lugar y persona, o puede estar orientado únicamente en persona y no saber dónde está ni en qué fecha estamos. Que de repente a más de uno nos pasa, ¿no? Que no sabemos en qué fecha estamos. Ahora, otro elemento, todos estos que están aquí son
criterios son puntos o son ítems de las funciones mentales, ¿ok? Vamos a hablar ahora precisamente del habla. Y el habla se refiere a la forma en la que nosotros articulamos las palabras para poderlas emitir, ¿no? De repente se nos lengua la traba, media disártrica, ¿no? Se refiere a la articulación de las palabras. Entonces, cuando un paciente tiene problemas para articular las palabras, podemos denominar que a esta alteración se le denomina, pues, disartria, ¿ok? Disartria, que es diferente a cuando nosotros evaluamos el lenguaje. El lenguaje se refiere a esa capacidad que tiene la persona de estructurar una idea en su mente y poderla expresar. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar en el lenguaje? Podemos encontrar, hay varios tipos de afasia, pero las principales son afasia motora, afasia sensitiva y afasia global. En la afasia motora, el paciente no puede articular las palabras, no puede decir las cosas, pero me entiende bien. Es decir, yo le pido que me diga su nombre y no puede decir su nombre. O sea, sabe cómo se llama, pero no lo puede decir. Y yo le digo, abre los ojos, los abre. Levanta una mano, la levanta. O sea, me comprende muy bien, pero el problema está en que no puede emitir lo que está pensando. Esa es una afasia motora. En cambio, en una afasia sensitiva es al revés, ¿ok? Afasia motora, entonces, es cuando el paciente no puede expresar lo que quiere decir, pero me entiende bien y obedece órdenes. Entonces, en la afasia sensitiva, el paciente puede estar hablando, pero no tener sentido lo que comenta y no me obedece órdenes. Yo le digo, a ver, señora, abra la boca y no abre la boca. Levante la mano, no levanta la mano. Señora, ¿cómo está? Sí, me pasó una vez. Y le decía, oye, señora, ¿le duele la cabeza? Sí. ¿Usted llegó hoy al hospital? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Y yo, o sea, pensaba que me estaba contestando bien, pero cuando cambié las preguntas me di cuenta que me estaba diciendo algo que no era. Entonces, en la afasia sensitiva, el paciente o la paciente puede hablar, pero no tiene sentido lo que está diciendo y no comprende ni obedece órdenes. Y en el caso de la afasia global, ni entiende, ni habla, o sea, no hay ninguna de las dos respuestas. No comprende y tampoco puede emitir nada, ¿no? No puede comentar nada. Entonces, aquí tenemos que la mayoría de los pacientes, de las personas, pues somos diestros, ¿no? Las personas zurdas son como una minoría, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes, entonces, como somos diestros la mayoría, pues la mayoría tenemos que nuestro hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. Y entonces, si yo encuentro a un paciente con un problema de afasia motora, afasia sensitiva o afasia global, sin tener una tomografía de cráneo, yo sé que mi paciente está presentando un problema a nivel de su hemisferio izquierdo, si es diestro, ¿no? O más bien me quiere decir que su hemisferio dominante tiene un problema. ¿Sí se entiende esto? Entonces, si fuera zurdo, pues tal vez va a ser el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, para los diestros, como el hemisferio dominante es el izquierdo, pues si yo encuentro un paciente diestro con afasia, esa afasia me traduce que mi paciente tiene un problema en ese hemisferio dominante. Y en el caso de las disartrias o problemas para articular las palabras, ¿cómo te llamas? Mariana. O sea, no puede articular bien las palabras, es como si hubiera comido hielo, habla arrastrado, pero tiene sentido lo que está diciendo, sabe lo que quiere decir, comprende bien. El único problema es la forma en la que articula las palabras. Y el hecho de que yo encuentre disartria en un paciente sin tener una tomografía de cráneo, yo ya estoy imaginando que mi paciente tiene un problema en el hemisferio derecho o en cerebelo, ¿ok? Entonces, esta exploración neurológica, estamos aquí hablando de funciones mentales, ya con esto me está orientando
pues, a cosas importantes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este término de nocias y praxias, alteraciones aquí, me traducen también manifestaciones o problemas en el hemisferio derecho, sobre todo a nivel parietal, ¿ok? A nivel parietal. ¿A qué se refiere esto de nocias y praxias? Nocias se refiere a la capacidad que tiene una persona de poder percibir un estímulo visual como lo es, o sea, poder percibir un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo táctil, así como tal, como un estímulo visual, como un estímulo auditivo y como un estímulo táctil, ¿ok? Y las praxias se refieren a la capacidad que tiene una persona de poder reproducir conductas aprendidas. Por decir, es una persona que ya se sabía amarrar las agujetas, pues un adulto se sabe amarrar las agujetas, se sabe abotonar una camisa y de repente no puede hacerlo, entonces a eso se le llama apraxia, ¿ok? Cuando el paciente tiene alteraciones aquí en las nocias y en las praxias, sin que yo tenga una tomografía de cráneo, yo puedo estar sospechando que mi paciente está cursando con un problema a nivel del hemisferio derecho, ¿no? Sobre todo de la región parietal. Entonces, disartrias, nocias y praxias me pueden traducir problemas en hemisferio derecho, ¿ok? ¿Qué otras evaluaciones hacemos para determinar cómo están las funciones mentales? Pues la memoria. Y la memoria la podemos evaluar como una memoria remota, como una memoria reciente o una memoria antigua. Una memoria reciente, pues, se refiere a, pues, lo que desayunamos hoy, a lo que hicimos hace rato, y una memoria remota se refiere a lo que vivió el paciente en su infancia. Pueden tener problemas en alguna de estas dos. La abstracción se refiere a la capacidad de una persona, por ejemplo, de interpretar un refrán, ¿no? Podríamos determinarlo así como para recordarlo mejor. Si tiene algún problema para interpretar este tipo de situaciones, podríamos determinar que tiene problemas de abstracción. El juicio se evalúa poniendo, por ejemplo, un escenario en el que yo le puedo decir a mi paciente, oiga, si usted viera a un niño en la orilla de la carretera, solito, y los carros están pasando muy rápido, ¿usted qué haría? Entonces, el juicio se refiere a la capacidad del paciente de poder decir, no, pues, lo tomaría de la mano y lo llevaría del otro lado, o le diría que tuviera cuidado, no sé, a una cuestión lógica en un tipo de situación en la que tenga que tomar una decisión, como en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? En cálculo, pues, normalmente se le pide a los pacientes que realicen restas. La literatura marcaba que podemos pedirle que del 100 vayan restando de 7 en 7 y luego dije, yo creo que tengo problemas de cálculo porque me empecé a trabar bien rápido. Entonces, también depende de la capacidad intelectual o, bueno, de la escolaridad del paciente, ¿verdad? Vamos a poner tal vez alguna resta, alguna suma, alguna ecuación, de acuerdo al nivel de escolaridad que tenga el paciente. Y el estado de ánimo, pues bueno, esto ya va un poquito más enfocado a las emociones del paciente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estas funciones mentales, pues, son bastantes. Y dejé aquí en color naranja, bueno, quizá debí haberme extendido hasta acá. Bueno, sí, hasta acá. En color naranja, como lo más importante de todos estos puntos, a lo que nosotros debemos ponerle más atención, a lo más habitual que debemos realizar, ¿no? Si tenemos todo el tiempo, si nos acordamos, pudiéramos o deberíamos hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, preparar este tema me gustó mucho porque pues me pareció muy interesante y aprendí cosas como esto de nocias y praxias que yo no lo tenía tan fresco.
Y sí me sonaba medio extraño. Pero bueno, entonces estas son las funciones mentales, que son funciones mentales, ¿verdad? No tienen que ser superiores porque no hay funciones mentales inferiores. Ahora, los nervios de cráneo. También los nervios de cráneo, pues ya sabemos que son 12 nervios craneales, que también denominamos pares craneales, pero bueno, la literatura igual decía, ¿por qué le decimos pares craneales si en el olfatorio, por ejemplo, solo es uno? Todos los demás casi sí, pero bueno. Entonces podemos decirles nervios craneales. Y también es habitual que evaluemos uno que otro, ¿no? Y con esto vamos a repasar cómo evaluar cada uno de ellos. El primero, pues, es el olfatorio. Y quizá un tip es que saquen su termo de café y se lo pongan al paciente. Pueden hacerlo con café, pueden hacerlo con sustancias que sean de fácil acceso ahí en el hospital. Y con esto podríamos evaluar si nuestro paciente percibe adecuadamente los olores. Por ejemplo, en un paciente con un trauma craneoencefálico, con fractura de piso anterior o piso medio, quizá que no perciba los olores podría traducirme problemas a nivel de las celdillas etmoidales, que tiene fracturas, que tiene moceno, que tiene algún problema ahí que alteró este nervio olfatorio. En el óptico, nosotros podemos evaluar el óptico a través de la carta de Snellen. Y bueno, la carta de Snellen ya sabemos que debe estar a una distancia específica, pero también existen algunas tarjetas como de bolsillo, que también cada tarjetita especifica a qué distancia podemos nosotros colocar esa tarjetita, y en algunas, por ejemplo, se deben colocar a 33 centímetros de donde está el paciente. E incluso yo me imagino que ya deben haber algunas como descargables o algunas que podamos tener en el celular ahora que somos de la era virtual. Entonces, así podríamos evaluar al óptico, pero también el óptico se evalúa a través de la interpretación o la capacidad de nuestro paciente de poder determinar colores, sobre todo estos 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, igual podemos mostrar objetos de estos colores y que el paciente pueda identificar estos colores. Y bueno, aquí nosotros determinaríamos qué tan afectada está la visión de mi paciente. Y, por último, el óptico también implica la evaluación del fondo de ojo, ¿no? Y bueno, aquí podríamos irnos haciendo una explicación profunda de Snellen, de fondo de ojo, y bueno, entonces aquí con estas imágenes lo que quiero es recordarles que para evaluar el óptico, pues tenemos que evaluar la agudeza visual, evaluar la capacidad de ver los colores adecuadamente y evaluar también fondo de ojo. Bueno, entonces el siguiente, si ustedes se dan cuenta, están juntitos el 3, el 4 y el 6. Y nos saltamos al 5 tantito para poder hacerlo un poquito más esquemático. El 3, pues ya sabemos que es el motor ocular común, ¿verdad? Y lo quise poner de esta forma para ver si así lo recordamos mejor. El motor ocular común va a permitir el movimiento de los ojos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Entonces, puede ser derecho o izquierdo, ¿no? Entonces, motor ocular común va a permitir el movimiento de los ojos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Y también el motor ocular común se evalúa haciendo la evaluación del reflejo fotomotor, ¿no? Colocamos la lámpara y vemos si la pupila se contrae, la pupila se dilata, evaluamos consensual, poniendo la lámpara en uno de los ojos y observando el cambio que existe en la otra pupila. Entonces, si no existe, si el paciente puede movilizar los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y las pupilas responden adecuadamente a la luz y el consensual está bien, quiere decir que nuestro tercer nervio craneal de cada lado pues está correcto. En el caso del cuarto, el cuarto permite los movimientos oculares hacia abajo y hacia adentro. O sea, estos dos de aquí, estos dos últimos, quedamos que el tercero era hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. El cuarto se queda con estas dos partes que son hacia abajo y hacia adentro. Entonces, si mi paciente puede hacer esto,
yo estoy determinando que el tercero y el cuarto, nervios craneales, derecho e izquierdo, pues están funcionales, ¿no? Que no existe alteración. En el caso del sexto, aquí cambia, y el sexto nos permite el movimiento de los ojos hacia afuera, ¿ok? Entonces también estos movimientos oculares, el sexto nos permite los movimientos hacia afuera, y aquí la evaluación de estos nervios craneales, tercero, cuarto y sexto, pues podríamos evaluarlos adecuadamente si nosotros pedimos al paciente que siga nuestro dedo con sus ojitos tratando de hacer una H enfrente de él para evaluar los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Ok? Entonces aquí vemos, a ver, aquí lo quise tratar de poner un poquito más esquemático, espero que les ayude este repasito. Y tenemos que el tercero, aquí en amarillo, dijimos, permite el movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, ¿verdad? Aquí tenemos al tercero. Al cuarto, quedamos que son movimientos hacia abajo y hacia adentro también. Y el sexto nos va a permitir realizar movimientos hacia afuera, ¿ok? Entonces, si hacemos esos movimientos en H o doble H, seguramente vamos a poder ver estos movimientos. Si mi paciente puede hacer todos estos movimientos, quiere decir que sus nervios craneales, tercero, cuarto y sexto, pues están bien. Y aquí tenemos algunas imágenes en donde, en el caso del paciente con lesión del tercero, a ver, aquí tenemos que nuestro paciente puede tener alteraciones del tercero y que además en este caso vemos acompañada de ptosis palpebral. A ver. En el caso del sexto, quedamos que el sexto permitía, digo, del cuarto, ay, creo que moví la cámara. ¿El cuarto qué movimientos permitía? Hacia abajo. Hacia abajo y hacia adentro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pupila, este ojito no lo puede hacer hacia abajo, está hacia arriba, digamos que jala hacia arriba porque el que está afectado es el cuarto que no puede hacerlo hacia abajo. Y bueno, hacia adentro, pero también el tercero permite el movimiento hacia adentro. Entonces, probablemente porque tiene conservado el tercero sí puede, pero hacia abajo no puede porque el cuarto está afectado. Y aquí el paciente no puede hacer movimiento. ¿El sexto hacia dónde era el movimiento? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, por eso aquí el paciente se ve como que jala para adentro, como visquito, porque no puede hacer hacia afuera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, hasta aquí vamos con tercero, cuarto, sexto. Y el quinto, que fue el que nos saltamos tantito para poder abarcar a todos los oculares, el quinto, pues el quinto tiene una rama oftálmica, bueno, tiene una porción sensitiva y también tiene una porción motora. La porción sensitiva la vamos a evaluar palpando, puede ser con un algodón, con un hisopo, las tres regiones que abarca el trigémino, ¿no? Que son la rama oftálmica. Entonces yo puedo palpar esta zona y preguntarle a mi paciente si siente ese estímulo que le estoy realizando. Debo palpar también a nivel de la región maxilar y también palpar a nivel de la región mandibular o tocar con un cotonete, con un hisopo y preguntarle al paciente, tiene que ser bilateral porque tenemos un derecho y un izquierdo. Entonces tengo que evaluar y hacerlo comparativo y preguntarle si de un lado siente más que el otro. Y el paciente siente igual, pues no hay problema, ¿no? Si el paciente siente más de un lado que el otro, para tener una idea de qué tan afectado está, podemos decirle, bueno, si el lado derecho es el que siente más, vamos a imaginar que el derecho vale 10. En comparación al derecho, ¿cómo siente el lado izquierdo? No, pues 5. Entonces, eso a nosotros ya nos da una idea de qué tan alterada puede estar la sensibilidad en esa zona. Y lo otro es, esa es la porción sensitiva del trigémino. La porción motora es pedirle al paciente que abra la boca, la mandíbula,
Y al hacer este movimiento, pues estamos asegurando que esa porción motora del trigémino está funcional. ¿Qué podemos hacer? O poner un poco de resistencia a la postura, o sea, hacerle fuerza hacia arriba y que el paciente lo haga hacia abajo, y al revés, hacerle fuerza hacia abajo y que el paciente lo haga hacia arriba, ¿no? Y de esta forma nosotros estaríamos evaluando la porción motora del trigémino. Ahora, para evaluar al facial, tenemos que pedirle al paciente que haga ciertos movimientos, ¿ok? Vamos a pedirle al paciente que haga, para que nosotros podamos determinar si hay parálisis central o periférica, que levante las cejas, que haga las cejas, trate de arrugar el entrecejo, como si estuviera enojado, que apriete los ojos fuerte, como si le hubiera entrado chile en los ojos, y al hacer esto incluso yo puedo tratar de abrir sus ojos y ver si tiene la fuerza o el tono suficiente para que no se deje abrir. Ok. Y también voy a pedirle que haga nariz de conejo, voy a pedirle que sonría para ver si tiene desviación de la comisura, si tiene pérdida de alguno de los surcos, y voy a pedirle que infle los cachetes y que yo voy a tratar de desinflar los cachetes. Voy a pedir prácticamente estos 6 movimientos, y al hacer estos 6 movimientos o pedirle que haga estas 6 caras, yo lo que busco es si hay aplanamiento de alguno de los surcos, asimetrías, y entonces si existe, pues bueno, yo podría estar pensando que mi paciente tiene ya sea una parálisis facial de tipo central o periférica. Entonces, tenemos aquí otra vez lo que les decía hace ratito, que en la parálisis central va el paciente a preservar la parte superior, puede conservar los movimientos del ojo, los surcos que se generan en la frente, a diferencia de una parálisis periférica. Entonces, el doctor Paul una vez dio una presentación en donde puso así la P y dije yo, bueno, así, no se me olvida que la periférica afecta al ojo y que la central pues solamente es en la parte de abajo, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente con una simetría facial, pero sus ojos están bien, no hay ptosis, no tiene aplanamiento de los surcos en la frente, entonces eso me debe preocupar porque puede estar teniendo un EBC, o sea, es una parálisis de origen central, un tumor, un EBC, etcétera, ¿no? Y en una periférica, pues me voy con más calma, no tengo que correr tanto. Entonces, tenemos ahora que para evaluar al octavo vestíbulo coclear, aquí deberíamos tener un diapasón, ¿verdad? Para hacerle esta prueba que se llama Weber. Y entonces lo normal es que al ponerle el diapasón al paciente en el centro de la cabecita, como está aquí, pues el paciente tenga una transmisión hacia los dos lados, pues parejita, ¿verdad? Que no tenga disminución de la sensación hacia alguno de los dos lados. Pues de suceder así, podría tener un problema a nivel vestíbulo coclear. Y la otra prueba es la de Riné, en donde con el diapasón primero se coloca a nivel óseo el diapasón para que el paciente perciba y nos avise si siente o no siente la vibración, y en el momento en el que el paciente deja de sentir que está vibrando el diapasón, entonces lo quitamos y lo ponemos en su oído para que evaluemos la conducción aérea de esa vibración. Y si mi paciente tiene algún problema o es asimétrico, pues ya nos está hablando de un problema a nivel del octavo nervio craneal. Puede ser derecho o puede ser izquierdo. El glosofaringio lo vamos a evaluar observando la úvula. La úvula tiene que estar central, pero si la úvula está desviada hacia alguno de los lados, pues ya nos está hablando de un problema, ¿verdad? Tenemos que ver que las fauces o el paladar blando no esté uno caído en comparación al otro, sino que también esté simétrico. Y también el movimiento de la lengua va de la mano, casi van de la mano glosofaringio, vago y el hipogloso. Entonces,
tengo que ver el movimiento también de la lengua, o yo voy a estimular, voy a tocar con el abatelenguas probablemente la parte posterior, y lo normal es que mi paciente pues tenga un reflejo nauseoso, ¿verdad? Al estimular de esta forma. Si no lo tiene, aguas, algo está pasando. ¿Es del lado derecho o es del lado izquierdo, no? Tendré que estimular de este lado, ver si la úvula está desplazada, si uno de los paladares está caído, en lugar de que esté elevado y simétrico, ¿no? El hipogloso lo vamos a evaluar con los movimientos de la lengua, ¿verdad? Voy a pedirle a mi paciente que haga la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, y pues lo normal es que pueda hacer este movimiento, y si tiene dificultad para hacer esto, pues me estará reflejando un problema a nivel del hipogloso. En el caso del espinal, voy a evaluar el espinal pidiéndole a mi paciente que eleve los hombros, y luego voy a ponerle un poco de presión opuesta, que venza la resistencia, preferentemente que yo haga con la misma mano, porque se supone que no tenemos la misma fuerza en las dos manos. Entonces, si lo hago con mi mano derecha, evalúo los dos lados con la mano derecha, y el paciente que tiene el espinal, el nervio espinal normal, pues debe poder hacer esto, ¿no? Lo otro es pedirle que voltee y yo poner un poco de resistencia para evaluar también el tono de sus músculos y evaluar si este espinal está alterado. Entonces, pues bueno, esta es una forma también como rápida, o un recordatorio rápido de cómo evaluar estos 12 nervios craneales, ¿ok? Si nosotros encontramos una alteración en el glosofaringeo, en el vago, o en estas porciones, podríamos estar pensando que nuestro paciente esté cursando con un problema a nivel de el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros hagamos estas evaluaciones, que nos vayamos habituando. Tal vez al inicio nos va a costar, tal vez al inicio tenga mi acordeón y yo lo tenga ahí, ay, ¿cómo se evaluaba este? ¿Qué evaluaba acá? Pero bueno, quizá irlo haciendo, nos va a ir acostumbrando. Y es que está larga, ¿no? Bueno, ahorita como vamos despacito, pero bueno, se supone que todo esto se evalúa rápido en 10 minutos, ¿no? En menos de 10 minutos debería evaluarse. Cuando ya agarra uno práctica, pues seguramente lo hace uno rápido, ¿no? Cuando el doctor Paul, el neurólogo que está con nosotros en Ciudad Salud, hace sus exploraciones neurológicas o llega a valorar pacientes, pues a mí me gusta mucho ir a ver cómo los explora, porque pues lo hace bien rápido y ya lo tiene bien sistematizado todo, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente con un código EBC o algo así, pues ya le llamamos y ya generalmente hacemos la evaluación nosotros primero, ya en lo que él baja y todo, ya vemos qué nos faltó y ahí le decimos que nos explique también algunas cosas. Entonces, está padre trabajar en equipo. Y bueno, la otra parte, si ustedes recuerdan, hablábamos de funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, ¿ok? En sistema motor, pues bueno, vamos a evaluar la fuerza muscular, y si ustedes se acuerdan, pues esta escala nos ayuda muchísimo, ¿verdad? La escala de Daniels, en donde 0 es ausencia de contracción, el paciente no mueve, no contrae los músculos de las extremidades, pueden ser superiores, pueden ser inferiores. Cuando tiene un punto, en la escala de Daniels, pues el paciente únicamente contrae los músculos, pero no logra desplazar la extremidad. Cuando tiene 2 puntos, el paciente logra desplazar la extremidad, probablemente la pierna o el brazo, sobre la camilla, pero no vence la gravedad. En cambio, en el grado 3, ahí sí, tiene debilidad, pero logra levantar, vencer la gravedad, levanta la pierna o levanta el brazo, tiene 3. En el grado 4, si yo pongo algo de resistencia, sí me logra vencer la resistencia con algo de dificultad, pero sí lo hace, y 5 puntos, tiene una fuerza completamente normal, en donde vence la resistencia sin ningún problema. Entonces, así es como evaluamos la fuerza muscular, y esa fuerza se tiene que evaluar en brazo derecho, en brazo izquierdo, en pierna derecha y en pierna izquierda.
Entonces, no es nada más mirarle un brazo, una pierna, o solo las piernas o solo los brazos. Deberíamos hacerlo de las 4 extremidades porque si ustedes entran a YouTube y buscan la evaluación de la escala de NIS, que nosotros explicamos ahí muy bien para evaluar a los pacientes con EBC, se darán cuenta que le da un puntaje al brazo derecho, un puntaje al brazo izquierdo, un puntaje a la pierna derecha y otro puntaje a la pierna izquierda. Entonces, sí es importante hacerlo de manera separada. Y bueno, aquí podemos nosotros determinar si mi paciente tiene hemiplegia, que no mueve nada, pérdida de la fuerza totalmente, hemiplegia derecha o hemiplegia izquierda, o aquí, perdón, me comí unas letras, o hemiparesia, o sea, sí tiene fuerza, pero está disminuida, hemiparesia derecha, hemiparesia izquierda, o paraplegia, no mueve las piernas para nada, o paraparesia, tiene disminución de la fuerza en solo las piernas, ¿no? O alguna alteración en los pacientes con trauma raquimedular, probablemente tiene cuadriplegia, no mueve ni brazos ni piernas porque tiene una lesión a nivel de C7, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer la evaluación de la fuerza. Los reflejos de estiramiento muscular, pues hay varios, ¿verdad? Probablemente los más frecuentes son el tricipital, el bicipital, el rotuliano y el aquileo. Entonces, aquí en los reflejos de estiramiento muscular es importante que recordemos que lo normal son 2 cruces. Si mi paciente tiene los reflejos disminuidos, pues tendrá una cruz. Si tiene hiperreflexia, tendrá 3 cruces. Y si al hacer la evaluación vemos que se queda con un tambaleo al final, a eso se le llama clonus, y entonces tendría reflejos de estiramiento muscular, no sé, rotuliano, 4 cruces, ¿no? Porque está con clonus. Entonces, lo normal son 2 cruces y de ahí nos movemos hacia arriba o hacia abajo. En cuanto al tono, pues bueno, es ver qué tan rígido, qué tan espástico, qué tan aguados están los músculos de mi paciente. Y entonces, pues, si ese tono de los músculos está disminuido, lo voy a denominar como extremidades inferiores hipotónicas probablemente, o cuando son pacientes con, no sé, tétanos, por ejemplo, pueden estar espásticos, ¿no? Por decir alguna patología. Y entonces también vamos a determinar en cuanto al sistema motor, fuerza, reflejos de estiramiento muscular, tono. Trofismo, pues se refiere a si está hipotrófico o hipertrófico, ¿no? Tal vez si hace mucho gimnasio esté hipertrófico, ¿no? O si está hipotrófico, los pacientes tal vez con secuelas de EBC, que están postrados en una cama, sus extremidades están hipotróficas, ¿no? Su masa muscular está disminuida. Y también, otra cosa del sistema motor es evaluar la respuesta plantar, ¿no? Podemos hacerlo a través de Babinski o sus sucedáneos, recordando que Babinski, pues vamos a evaluar desde el talón hasta por todo el borde, hasta el dedito gordo, y que lo normal es que el paciente encoja su piecito y que lo anormal es que el paciente presente movimiento en abanico de los deditos como que abre, abduce el dedito pulgar del pie, ¿no? Entonces, aquí también se engloba dentro del sistema motor. Repito, entonces, cuando evaluamos sistema motor, evaluamos fuerza con la escala de Daniel, reflejos de estiramiento muscular, a través de 2 cruces lo normal, tono, pues hipotónico, espástico, rígido, normal, trofismo y respuesta plantar. Bueno, entonces, en la evaluación de las metrías, yo voy a pedir a mi paciente, para evaluar la función cerebelosa, voy a evaluar metrías. ¿Cómo evalúo metrías? Le pido a mi paciente que lleve voy a poner mi dedo y le voy a explicar que con su dedito toque la punta de su nariz y de la punta de su nariz la lleve a mi dedo y lo voy a poner enfrente. Mi dedo lo voy a poner a una distancia que permita que el brazo de mi paciente se extienda totalmente, porque si lo dejo aquí, a veces el hecho de que quede muy cortito puede ocultar algún problema cerebeloso, y entonces lo ideal es que estire su bracito por completo, ¿ok? Voy a pedir que lleve
dedo, nariz, lo más rápido que pueda, y al revés, dedo, nariz, dedo, nariz. ¿Cuándo va a haber una alteración? Cuando mi paciente batalle para apuntarle ya sea al dedo o a la nariz, ¿ok? Entonces voy a pedir que lleve dedo y tal vez le cueste encontrar o le cueste regresar, y entonces aquí nos puede estar traduciendo un problema a nivel cerebeloso. Talón rodilla es pedirle al paciente que su talón lo lleve a su rodilla y lo desplace por toda la pierna hasta el tobillo y vuelva a empezar, y esto lo repita varias veces, de uno y del otro lado, ¿ok? Entonces, si nosotros encontramos que nuestro paciente no puede hacer esto, tambalea demasiado, no lo logra hacer, nos puede estar reflejando un problema a nivel cerebeloso. Diadococinesia se refiere a pedirle al paciente que haga movimientos repetitivos, por ejemplo, que haga este movimiento de palma y dorso sobre la otra palma, pedirle que haga este movimiento y que cambie, ¿ok? Debe poder hacerlo. Si mi paciente tiene dificultades para hacer esto, puede estarme reflejando un problema a nivel de cerebelo, ¿ok? Y el otro punto es evaluar el nistagmo. El nistagmo puede tener, puede ser de tipo horizontal, que este movimiento ocular sea horizontal, sea vertical o sea como rotatorio. Entonces, si el nistagmo que tiene mi paciente ocurre cuando hace la mirada extrema hacia la izquierda o hacia la derecha y ahí desarrolla el nistagmo y ese nistagmo solito desaparece, puede no necesariamente traducirnos algo de patología, sino ser como una variante normal. Entonces aquí nos va a preocupar cuando el paciente tenga un tipo de nistagmo que no se agote, que no se le quite, o sobre todo nistagmos que sean de tipo rotatorios, ¿no? La disartria, ya habíamos hablado hace ratito en lenguaje, que también nos puede traducir un problema de función cerebelosa. Aquí el tono solo se refiere a si el paciente está espástico, si está hipertónico, si está hipotónico, ¿no? Y aquí en la marcha, pues es pedirle al paciente que se ponga de pie, y ataxia se refiere a que mi paciente tiene que abrir las piernas para poder aumentar su plano de sustentación y no caerse, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones nos hablan de problemas a nivel de cerebelo. Y bueno, los datos de irritación meningia, ya que es la penúltima, los datos de irritación meningia o datos meningios los vamos a buscar. ¿Cuándo vamos a aplicar estos datos o cuándo vamos a buscar estos datos de esos signos meningios? ¿En qué patología se imaginan? ¿Alguien? En neuroinfecciones, meningitis. En neuroinfección, así es. En una meningitis, ¿verdad? En una encefalitis seguramente no vamos a tener datos meningios, pero si tengo una meningoencefalitis, ahí sí voy a tener datos de irritación meningia. O incluso en una hemorragia subaracnoidea puedo tener algunos datos de irritación meningia y no necesariamente ser neuroinfección. Entonces aquí el signo de Brudzinski es un signo que se evalúa. Yo tengo mi paciente acostado, levanto la cabeza de mi paciente como se observa en la imagen y como reflejo el paciente presenta una flexión de las rodillas. A este signo yo lo catalogo como signo de Brudzinski positivo. ¿Cuál es el signo de Kernig? El signo de Kernig es el signo en el cual tengo mi paciente acostado, yo elevo la extremidad de mi paciente, su rodilla la extiendo y entonces mi paciente presenta dolor o incluso puede como encoger la nuca. Entonces este es el signo de Kernig. El signo de Binda es un signo que yo evalúo llevando la cabeza. Mi paciente está acostado así, ¿no? Yo voy a girar su cabeza hacia una barbilla y el signo de Binda positivo. El signo de Binda es positivo cuando al hacer este movimiento, el hombro de mi paciente contralateral trata de seguir a la barbilla. Entonces, lo normal es que yo pudiera hacer esto. Binda positivo sería que al yo hacer esto, mi paciente, su hombro siga a la barbilla o hacia el otro lado. Lo normal sería esto. Y Binda positivo sería que el hombro de mi paciente
siga a la barbilla. Y bueno, los más, estos son los más frecuentes, ¿no? El otro es, este signo pues se refiere, estos dos prácticamente se refieren a la rigidez de nuca, ¿no? Que va de la mano con este movimiento. Cuando yo elevo la cabeza de mi paciente, siento como la nuca está tiesa. Pueden haber falsos negativos en personas adultas mayores que tengan artrosis o algún problema articular de la columna cervical, y entonces el paciente puede tener una rigidez no necesariamente por una neuroinfección. Entonces ahí hay que ver la clínica, si tiene fiebre o tiene cefalea o qué manifestaciones tiene, ¿no? Entonces, si mi paciente es un paciente con un traumatismo, un TCE, debo tener cuidado de hacer movimientos cervicales si tal vez no es prudente y yo no he descartado que tenga alguna lesión cervical. Y ya por último, pues, no sé si ustedes han visto que algunos pacientes con hemorragia subaracnoidea de repente tienen una elevación del segmento ST o tienen retención aguda de orina o tienen, es un paciente que no era hipertenso y de repente lo ves muy hipertenso o lo ves muy taquicárdico o bradicárdico. Y bueno, también esto se puede deber a manifestaciones autonómicas del sistema nervioso. Entonces, a nivel cardiovascular, el paciente puede presentar hipertensión, taquicardia, bradicardia, puede presentar alteraciones respiratorias, puede presentar vómito, puede presentar retención aguda de orina. Entonces, estas pueden ser manifestaciones autonómicas en un paciente neurológico, ¿no? Y algo importante aquí de mencionar es la tríada de Cushing, ¿no? La tríada de Cushing es una tríada que se caracteriza por presentar hipertensión, bradicardia y bradipnea, o hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Entonces, estas manifestaciones nos están traduciendo que el paciente puede estar cursando con una hipertensión intracraneal. Si yo veo a un paciente neurológico con hipertensión que empieza con bradicardia y que empieza con alteraciones respiratorias, pues entonces aguas, porque ese paciente puede estar teniendo datos de hipertensión intracraneal. Entonces aquí va en relación a lo mismo, y la hipertensión intracraneal puede desarrollar o puede manifestar en un paciente datos de herniación. ¿A qué se refiere esto de herniación? Bueno, cuando hay un tumor, una hemorragia, mucho edema cerebral, hidrocefalia, la proporción de volumen venoso de sangre arterial del cerebro y líquido cefalorraquídeo se pierde, y entonces esa presión dentro del cráneo empieza a incrementar y hay una compresión hacia el agujero magno. Esa compresión produce algo que se llama deterioro rostrocaudal, y este deterioro rostrocaudal, ojo, lo podemos identificar en un paciente si combinamos alteraciones pupilares con alteraciones respiratorias. Entonces, las alteraciones pupilares con alteraciones respiratorias son cuando mi paciente tiene datos de una herniación y el problema ya está a nivel de mesencéfalo. Ojo, aquí puedo hacer un diagnóstico diferencial con lo que habíamos dicho hace rato, es que aquí se agrega un tipo de respiración que se llama respiración de Cheyne-Stokes. Esa respiración es una respiración que va de superficial a profunda y es rápida, y después hace un episodio de apnea y vuelve a empezar. Entonces el paciente está respirando cada vez más profundo hasta que de repente empieza a bajar, hace un episodio de apnea y vuelve a empezar. Entonces, si yo veo a un paciente con esa respiración y además tiene anisocoria, entonces yo puedo estar pensando que mi paciente, que empezó ya con datos de un deterioro rostrocaudal, puede tener una afección a nivel ya de mesencéfalo. Si ese paciente más tarde presenta, ya no tiene anisocoria y sus pupilas anisocóricas se volvieron mióticas, ojo, ese deterioro rostrocaudal está progresando.
de estar a nivel de mesencéfalo, está herniándose más ese paciente y ya está haciendo compresión a nivel del bulbo, de la protuberancia, perdón, y del mesencéfalo acá, de la protuberancia, y entonces la respiración va a cambiar y se va a volver una respiración rápida y profunda, rápida y profunda. Si yo no le doy tratamiento a ese paciente, más tarde seguramente ese paciente va a tener ya no miosis, sino midriasis, y además el tipo de respiración que va a tener es una respiración que se llama respiración de Biot, ¿ok? Esta respiración de Biot se refiere a una respiración agónica, es a la respiración que conocemos como que está boqueando o respiración de pescadito, ¿ok? Entonces, pues bueno, estas son algunas alteraciones que no tengo tomografía de cráneo, pero ya la clínica me está diciendo cosas importantes. Las manifestaciones de un hematoma epidural, por ejemplo, la manifestación más característica, pues es que el paciente se desmaya, después de que se desmayó despierta y parece que todo está normal, y posterior a eso vuelve a perder el estado de alerta y ya no despierta. Ese es el comportamiento típico, digamos, de un hematoma epidural, pero no siempre el paciente lee el libro. Entonces, solamente de 10 pacientes, 3 leen el libro y 3 se comportan de esta forma, el 30%. ¿Ok? Estas son las características de un hematoma epidural, que es en forma de balón de fútbol americano, ¿no? Y en el subdural, el paciente pues tiene una disminución de la conciencia progresiva, 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 y en una tomografía pues vemos esa semiluna. ¿Ok? Y bueno, pues ya, para terminar, no olviden que primero hay que estabilizar al paciente. El ABCD primario nos pide únicamente Glasgow, pupilas, inspección y glucometría, y de ahí ya tratar con nuestro acordeón en mano de ir implementando lo que vimos el día de hoy, reconocer que la tríada nos puede estar orientando a una hipertensión intracraneal. ¿Qué haces, gordita? Y bueno, también derivar a tiempo, ¿no? Pedir las valoraciones de neurología o neurocirugía a tiempo para poder hacer las intervenciones que pues queden fuera de nuestro manejo médico y que ya sean de un manejo neuroquirúrgico. Muy bien, pues muchos de ustedes pues ya son alumnos o exalumnos de nuestros diplomados de urgencias, y bueno, termino la presentación invitándolos a inscribirse a algunos de nuestros diplomados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.